Papá, ¿puedo comer un poco? La voz fue tan tenue que casi se perdió entre el murmullo refinado del restaurante. El tintinear de las copas, las conversaciones en tono bajo y la música instrumental envolvían el lugar en una atmósfera de lujo distante, hasta que esa pregunta atravesó el aire como una flecha directa al pecho. El millonario levantó la mirada con lentitud. Frente a él estaba una niña de la calle, con las manos pequeñas unidas a la altura del pecho y unos ojos grandes donde se mezclaban la esperanza y el miedo. Llevaba un vestido beige ligeramente arrugado, sandalias gastadas y el cabello rubio despeinado por el viento. Sin embargo, en su mirada había algo imposible de ignorar. Sobre la mesa descansaba un plato cuidadosamente presentado. Una copa de vino blanco brillaba bajo las luces cálidas del jardín. Todo estaba impecable. Todo en orden, excepto esa niña. Durante unos segundos que parecieron eternos, el ambiente quedó suspendido. Detrás del millonario, una pareja elegante abrió los ojos con asombro. Otra mujer se llevó la mano a la boca, como si estuviera presenciando algo prohibido. Un hombre murmuró que llamaran al personal. La tensión comenzó a expandirse, pero el millonario no apartaba la vista de la niña. Ella volvió a hablar, casi sin voz. «Hoy no he comido, pero prometo no molestarte». El silencio se volvió más pesado que el oro. Y en ese instante, algo que llevaba años dormido empezó a moverse dentro de él. Lo que aún no imaginaba era que aquella pregunta tan simple lo obligaría a enfrentar una verdad que había evitado toda su vida, y que lo que esa niña traía consigo cambiaría su destino para siempre. Si esta historia ya está tocando tu corazón, suscríbete ahora mismo para no perderte relatos que pueden transformar tu manera de ver el mundo. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Queremos leerte. El millonario miró su plato, luego a la niña, y en vez de llamar al mesero, hizo algo que dejó a todos sin palabras. Movió su silla hacia atrás. «Siéntate», dijo con suavidad. La niña no reaccionó de inmediato. Parecía no creerlo. «¿De verdad?» «Sí, pero primero dime tu nombre». «Sofía». Un peso extraño oprimió el pecho del millonario. Ese nombre resonaba con ecos del pasado. Ecos que había intentado silenciar durante años. Sofía se sentó con cuidado, como si temiera que en cualquier momento alguien cambiara de opinión. Sus manos estaban un poco sucias, pero temblaban más por nervios que por frío. El mesero se acercó con prisa. «Señor, esto no es apropiado». El millonario levantó la mano sin mirarlo. «Tráele un plato igual al mío». El murmullo alrededor creció. Algunos observaban con desaprobación, otros con curiosidad incómoda, y unos pocos con sorpresa genuina. Pero él no apartaba la vista de la niña. «¿Dónde están tus padres?», preguntó con voz firme. Sofía bajó la mirada. «No tengo papá, y mi mamá está enferma». Esa frase golpeó más fuerte que cualquier crítica social. El hombre sintió un nudo en la garganta. No era culpa. No era lástima. Era reconocimiento. En esos ojos había algo que le resultaba dolorosamente familiar: orgullo y hambre, dignidad y necesidad conviviendo en silencio. «¿Cuántos años tienes?» «5». «5». Exactamente la edad que tendría su hija, si el orgullo no hubiera destruido su matrimonio años atrás. El pensamiento apareció sin permiso. Había construido imperios, firmado contratos millonarios sin dudar, despedido ejecutivos sin pestañear. Pero en ese momento no sabía qué hacer frente a una niña que solo quería compartir una mesa. El plato llegó. Sofía lo miró como si fuera un tesoro. Aún así, no comenzó a comer de inmediato. Primero lo observó a él. «¿Seguro que puedo?» El millonario asintió. Y cuando ella dio el primer bocado, ocurrió algo inesperado.
No fueron las miradas alrededor. No fue el gesto de generosidad. Fue la forma en que cerró los ojos al probar la comida, como si fuera el mejor regalo del mundo. Como si no estuviera acostumbrada. Como si cada bocado fuera un milagro. Y entonces él sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Vergüenza. No por tener dinero, sino por no haber mirado nunca más allá de sus propios muros. ¿Siempre comes aquí?, preguntó. Sofía negó con la cabeza. Solo cuando alguien me deja quedarme cerca, a veces me voy antes de que me saquen. El millonario apretó los labios. ¿Y hoy, por qué te acercaste justo a mí? La niña dudó unos segundos antes de responder. Lo miró fijamente. Porque te parecías a alguien que conocí. El corazón del millonario dio un salto inesperado. ¿A quién? A mi papá, susurró. El mundo pareció detenerse. En otra mesa, alguien dejó caer un tenedor. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. ¿Tu papá está? No sé, respondió Sofía con una sinceridad que dolía. Mamá dice que se fue cuando yo era un bebé, pero yo creo que algún día va a regresar. El millonario apartó la mirada un instante. No porque no quisiera verla, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien podía ver a través de él. ¿Y si no regresa?, preguntó en voz baja. Sofía se encogió de hombros, combinando inocencia con una madurez que no correspondía a su edad. Entonces aprenderé a ser valiente yo sola. Esa frase lo atravesó como un espejo. Él había aprendido a ser fuerte, pero no valiente. Ser fuerte era cerrar el corazón. Ser valiente era abrirlo. Y la diferencia era abismal. En ese momento comenzó a sospechar que la presencia de esa niña no era casualidad. Había algo más, algo que todavía no comprendía, pero que pronto lo obligaría a enfrentar el pasado que había enterrado bajo contratos, viajes y silencios. Sofía seguía comiendo despacio, con educación. No devoraba. No pedía más. Agradecía con la mirada. Y cada segundo junto a ella parecía desmontar una pieza de la armadura que él había construido durante años. Lo que aún ignoraba era que, a pocos metros, alguien observaba la escena con lágrimas contenidas. Esa persona conocía un secreto capaz de cambiarlo todo. Porque esa niña no había elegido esa mesa por accidente. Y esa noche no sería una cena cualquiera. Sería el inicio de una verdad que el millonario jamás imaginó escuchar. Sofía terminó el primer plato con una delicadeza que no encajaba con la vida que parecía llevar. No dejó nada. No pidió más. Solo dio un pequeño sorbo de agua y lo miró como si le estuviera agradeciendo algo mucho más grande que la comida. Él no estaba acostumbrado a esa clase de mirada. Estaba habituado a miradas interesadas, calculadoras, miradas que medían cuánto podían obtener de él. Pero esa no. Esa era limpia. No pedía dinero. Pedía presencia. ¿Tu mamá sabe que estás aquí?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Sofía negó suavemente. Está descansando. Cuando se despierta le duele mucho el pecho y se cansa rápido. El estómago del millonario se tensó. ¿Está enferma? La niña asintió. Dice que es algo del corazón, pero yo creo que es tristeza. Esa no era una respuesta común en una niña de 5 años. El millonario dejó de respirar por un segundo. Tristeza. Conocía demasiado bien esa palabra. La había visto en el rostro de la mujer que alguna vez lo amó. La había visto cuando eligió contratos en lugar de cumpleaños. La había visto el día que escuchó la palabra divorcio y decidió no voltear atrás. Había convertido el dolor en productividad, el abandono en ambición, la culpa en expansión empresarial. Y ahora, frente a él, una niña hablaba de la tristeza como si fuera una enfermedad física.
¿Dónde viven? Preguntó con cautela. Sofía señaló hacia la avenida principal. En un cuartito. Mamá dice que es temporal. Temporal. Él conocía muy bien esa palabra. La había usado muchas veces. Su ausencia era temporal. Sus viajes eran temporales. Su distancia era temporal. Pero los años no fueron temporales. Las heridas tampoco. El restaurante permanecía en silencio. Algunos fingían no mirar, pero nadie era indiferente. El millonario notó a una mujer al fondo observándolos con intensidad. No era curiosidad. Era expectativa, como si esperara algo inevitable. ¿Tu mamá trabaja? Preguntó. Antes sí, respondió Sofía tras una pausa. Ahora ya no puede hacer mucho. Cada respuesta abría puertas que él había preferido mantener cerradas. ¿Y cómo consiguen comida? La niña lo miró con una honestidad brutal. A veces comemos, y a veces no. La frase cayó como un veredicto. Él tenía inversiones en 3 países. Cuentas que crecían incluso mientras dormía. Propiedades que ni siquiera visitaba. Y frente a él había una niña que describía su vida en términos de a veces. A veces comemos. A veces no. Por primera vez en años, sintió que el éxito no llenaba ningún vacío real. ¿Por qué te acercaste justo a mi mesa? Preguntó con suavidad. Sofía lo sostuvo con la mirada. Porque estaba solo. Esa respuesta lo desarmó. Miró alrededor. Personas, ruido, lujo, pero sí, estaba solo. Y cuando alguien está solo, continuó la niña, necesita compañía. Ella no pedía comida. No pedía dinero. No pedía ayuda. Ofrecía algo mucho más profundo, presencia. El millonario bajó la mirada y recordó noches en hoteles de 5 estrellas donde el silencio pesaba más que cualquier ciudad. Recordó mesas largas llenas de ejecutivos hablando sin decir nada importante. Recordó el eco de su casa vacía y comprendió algo inquietante. Había construido una vida rodeado de gente, pero sin nadie. ¿Te da miedo estar sola? Preguntó. Sofía negó. No cuando pienso que mi papá puede estar en algún lugar pensando en mí. El aire volvió a hacerse denso. ¿Lo extrañas? Ella asintió. Aunque no lo conozca. Esa frase fue un espejo implacable. Él sabía lo que era ser extrañado por alguien a quien había decidido no mirar. Sabía lo que era que una hija preguntara por su padre. Sabía lo que era inventar excusas y elegir el trabajo. El pasado empezó a golpear la puerta de su conciencia. Y él todavía no entendía que esa puerta estaba a punto de abrirse por completo. De pronto, Sofía hizo algo inesperado. Extendió su pequeña mano hacia la de él. Gracias por dejarme sentarme contigo. El contacto fue mínimo, pero suficiente. El millonario no recordaba la última vez que alguien lo había tomado de la mano sin esperar nada a cambio. No recordaba la última vez que sintió ternura sin intereses ocultos. En ese momento, el mesero regresó, visiblemente incómodo. Señor, el gerente quiere hablar con usted. El millonario levantó la vista con calma. Dígale que estoy ocupado. El mesero dudó. Es por la niña. El hombre se puso de pie despacio. El restaurante volvió a quedar en silencio. La niña está conmigo, declaró con firmeza. Y nadie la va a sacar de aquí. Hacía mucho tiempo que no defendía algo que no produjera ganancias. Sofía lo miró como si estuviera frente a un héroe. Esa admiración lo incomodó, porque sabía que no lo era, al menos no todavía. ¿Tu mamá sabe que estás buscando a tu papá? Preguntó, retomando la conversación. Sofía bajó la mirada. Mamá dice que no debemos molestar a alguien que no quiere quedarse. La frase fue un golpe directo.
Él había sido exactamente eso, alguien que no quiso quedarse. Pero yo creo, continuó la niña, que a veces las personas se van porque tienen miedo. Algo se quebró dentro del millonario. Miedo. Sí. Había tenido miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de fracasar. Miedo de perder el control. Miedo de amar más de lo que su orgullo le permitía. Y por miedo, perdió más de lo que jamás admitiría en voz alta. ¿Y tú crees que tu papá tiene miedo?, preguntó. Sofía lo miró con una serenidad que no correspondía a sus 5 años. Sí, pero un día va a ser valiente. Él no pudo sostenerle la mirada. En ese instante comprendió que la niña no solo hablaba de su padre, hablaba de él. Y aún así, había algo más. Algo que no terminaba de encajar. En sus ojos. En la forma en que lo observaba. En esa extraña sensación de reconocimiento. Entonces ocurrió algo que lo dejó inmóvil. Desde el otro lado del restaurante, la mujer que los había estado observando comenzó a acercarse. Caminaba con paso firme. La mirada intensa. Los ojos brillantes. Sofía fue la primera en verla. Su expresión cambió. Mamá. El mundo pareció moverse más lento. La mujer se detuvo a pocos pasos. No parecía sorprendida. Parecía decidida. El millonario levantó la vista y, en lo más profundo de su memoria, algo se encendió. Había visto esos ojos antes. Había escuchado esa voz. Había sentido esas manos temblar cuando él no estaba. Pero no podía ser. No después de tantos años. No sabía que volvería a encontrarte así, dijo ella, con la voz contenida. El pasado que él había enterrado con tanto esfuerzo acababa de sentarse frente a él. Y lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo lo que creía saber sobre esa niña y sobre sí mismo. El restaurante dejó de existir. El sonido de los cubiertos, la música suave, las conversaciones elegantes, todo quedó suspendido en un silencio invisible cuando la madre de Sofía se detuvo frente a la mesa. El corazón del millonario golpeaba con una fuerza que no sentía desde hacía años. La mujer no llevaba maquillaje llamativo ni ropa costosa. Su vestido era sencillo, su peinado práctico. Pero sus ojos, esos ojos no habían cambiado. Eran los mismos que alguna vez lo miraron con amor absoluto. Los mismos que le pidieron que se quedara. Los mismos que se llenaron de lágrimas el día que decidió irse. Lo observaba sin odio. Sin gritos. Sin reproches inmediatos. Solo con una tristeza madura, como la de alguien que ya ha llorado todo lo que tenía que llorar. No imaginé que el destino fuera tan irónico, murmuró ella. El millonario no respondió. Sofía miraba a uno y a otro, percibiendo la tensión aunque sin entenderla por completo. Mamá, él me dejó sentarme, dijo con orgullo inocente. Lo vi, respondió la mujer. Las piezas comenzaban a encajar en la mente del millonario, pero él se resistía a aceptar lo que su intuición ya gritaba. ¿Nos conocemos?, preguntó, aunque en el fondo sabía la respuesta. Más de lo que puedes imaginar. El aire se volvió pesado. El millonario se levantó lentamente. Su mente viajó a un tiempo que había decidido borrar. A un pequeño departamento donde el amor valía más que el dinero. A promesas hechas sin contratos ni abogados. A una mujer que creyó en él cuando no tenía nada, excepto ambición. Y mientras su ambición crecía, también lo hacía a la distancia. No puede ser, susurró. Claro que puede, respondió ella sin apartar la mirada. Sofía observaba con curiosidad. Mamá, ¿lo conoces? La mujer inhaló profundamente antes de contestar. Sí, corazón. El suelo pareció ceder bajo los pies del millonario. El pasado no estaba tocando la puerta. El pasado estaba frente a él, respirando.
Intentó hablar, pero las palabras no salieron. Te fuiste sin mirar atrás, dijo ella con voz firme, aunque controlada. Dijiste que era temporal. Dijiste que necesitabas crecer. Dijiste que volverías cuando todo estuviera estable. Él cerró los ojos un instante. Cada frase era el eco de decisiones que había justificado durante años. Y mientras tú crecías, continuó ella, yo aprendí a sobrevivir. El restaurante seguía en absoluto silencio. Nadie se atrevía a intervenir. Sofía miró a su madre y luego al millonario. ¿Es él?, preguntó en un susurro. La mujer no respondió de inmediato. Clavó los ojos en los de él. Díselo tú. Ese desafío pesó más que cualquier reproche. El millonario sintió como el orgullo, esa armadura que lo había protegido durante años, comenzaba a agrietarse. Miró a Sofía. Sus ojos. La forma en que inclinaba la cabeza. Esa sonrisa tímida. Había algo imposible de negar, algo que ya no podía seguir ignorando. Yo no sabía, susurró. La mujer no alzó la voz. No preguntaste. Esa frase dolió más que un grito. Porque era verdad. No preguntó. No llamó. No volvió. No investigó. No quiso saber. Eligió la comodidad de la ignorancia. Mamá, Sofía jaló suavemente el vestido de su madre. ¿Es mi papá? El tiempo pareció detenerse. El corazón del millonario retumbaba en sus oídos. La mujer se arrodilló frente a la niña. Sí, hija. La palabra cayó como una sentencia definitiva. Sofía miró al millonario con sorpresa, esperanza y confusión. ¿De verdad? Él no pudo sostenerle la mirada. Esa pregunta lo obligaba a enfrentar algo que había evitado durante 5 años, responsabilidad. No era solo un empresario exitoso. No era solo un hombre poderoso. Era padre. Y no había estado ahí. Sofía dio un pequeño paso hacia él. Entonces, ¿por qué no estabas conmigo? La pregunta no tenía reproche. Era inocente. Y esa inocencia fue más devastadora que cualquier acusación adulta. Sintió algo romperse en el pecho. No podía hablarle de ambición. No podía explicarle contratos ni orgullo herido. Solo podía admitir una verdad incómoda. Porque fui un cobarde. La mujer lo miró, sorprendida por su honestidad. Pero yo dije que un día mi papá sería valiente, respondió Sofía con el ceño ligeramente fruncido. Los ojos del millonario se humedecieron por primera vez en años. Tienes razón, dijo con la voz quebrada. Y quiero empezar a hacerlo ahora. La mujer cruzó los brazos. Intentar no borra 5 años. Lo sé. Por primera vez no se justificó. No culpó al destino. No culpó al trabajo. No señaló a nadie más. Asumió su responsabilidad. El silencio fue profundo. Sofía miró a su madre y luego a él. Entonces, ¿ya no estoy sola? Esa pregunta fue como un rayo de luz atravesando la oscuridad. El millonario se agachó hasta quedar a su altura. Nunca debiste estarlo. La mujer desvió la mirada, conteniendo emociones que había aprendido a guardar. Ella no sabe todo, dijo finalmente. No sabe de las noches sin comida. No sabe de las consultas médicas que no pude pagar. No sabe que lo que más dolía de mi corazón no era la enfermedad, era el abandono. Cada palabra era el reflejo de sus decisiones. ¿Estás enferma?, preguntó él, ahora con preocupación genuina. Ella asintió. Necesito una cirugía. Pero no vine a pedirte nada. Eso lo golpeó aún más fuerte. No había exigencia. No había manipulación. Solo verdad. No sabía nada, repitió él, aunque entendía que eso no lo absolvía.
No quisiste saber, corrigió ella con suavidad. Sofía observaba el rostro del millonario como si intentara memorizar cada detalle. Me parezco a ti, dijo con una pequeña sonrisa. Esa afirmación fue al mismo tiempo un regalo y una carga. El restaurante comenzaba a recuperar su murmullo, pero esa mesa seguía siendo un mundo aparte. ¿Dónde viven?, preguntó él. La mujer dudó. El orgullo todavía estaba presente. No quiero tu lástima. No es lástima, respondió con firmeza. Es responsabilidad. La diferencia era enorme. Ella lo examinó con cuidado. No buscaba dinero. Buscaba verdad. Si vas a entrar en su vida, dijo al fin, no puedes hacerlo como quien firma un contrato. No puedes aparecer hoy y desaparecer mañana. Cada palabra pesaba, porque esa había sido su tendencia. No quiero volver a desaparecer, respondió con honestidad. Sofía tomó su mano otra vez. Entonces quédate. 3 palabras simples. 3 palabras contundentes. Él entendió que esa noche no era casualidad. No era caridad. No era coincidencia. Era una confrontación. El destino no lo había llevado a esa mesa para pagar una cena. Lo había llevado para saldar una deuda emocional. Pero aún faltaba algo. Algo que la mujer no había dicho. Algo que seguía oculto. Y cuando esa última verdad saliera a la luz, tendría que decidir si estaba dispuesto a perder el orgullo, o perderlo todo otra vez. Porque la verdadera prueba no era reconocer a su hija. Era demostrar que podía ser el padre que ella merecía. La decisión estaba a punto de tomarse. El silencio que siguió a las palabras de Sofía no fue incómodo. Fue decisivo. El millonario permanecía agachado frente a su hija, sintiendo el peso de esa pequeña mano entre las suyas. No era una mano frágil. Era una mano que había aprendido a sostenerse sola demasiado pronto. La madre seguía de pie, observándolo con cautela y cansancio. No había odio en su mirada, pero tampoco confianza. Era algo más complejo, una evaluación silenciosa. No veía al hombre arrodillado frente a su hija. Veía al hombre que alguna vez prometió quedarse. Si de verdad quieres formar parte de su vida, dijo al fin, con voz firme y serena, no puedes hacerlo a medias. El millonario se puso de pie lentamente. Ya no se sentía dueño de un imperio. Se sentía un hombre frente a una prueba moral. No quiero hacerlo a medias, respondió. Ella lo miró fijamente. Entonces escúchame bien. Sofía los observaba en silencio, percibiendo que algo importante estaba por decidirse. No voy a aceptar dinero sin compromiso, continuó la madre. No permitiré que aparezcas como héroe por una noche y desaparezcas cuando pase la emoción. Él no la interrumpió. Ella no necesita un patrocinador, añadió. Necesita un padre. Esas palabras lo atravesaron con precisión. Durante años resolvió problemas firmando cheques. Compensó errores con transferencias. Compró silencios, lealtades y oportunidades. Pero esto no era una negociación financiera. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó al fin. La respuesta fue inmediata. Presencia. Esa palabra resonó con una fuerza inesperada. Presencia en las consultas médicas. Presencia en las noches difíciles. Presencia cuando te pregunte por qué no estuviste antes. Presencia cuando tenga miedo. Cada frase iba desarmando una parte de su ego. Y si decides irte otra vez, continuó ella, no solo la vas a romper a ella, me vas a romper a mí otra vez. El restaurante ya había recuperado su ritmo habitual, pero para ellos el tiempo seguía suspendido. Sofía miraba al millonario como si esperara una promesa que todavía no sabía cómo pedir. No me voy a ir,
afirmó él con una convicción que incluso lo sorprendió. La madre lo observó en silencio. Eso el tiempo lo dirá. Esa frase marcó un límite claro. La confianza no sería inmediata. El millonario respiró hondo. Por primera vez en años no estaba pensando en su agenda, ni calculando riesgos, ni evaluando beneficios. Estaba sintiendo. Y eso lo descolocaba más que cualquier crisis empresarial. Necesito ver dónde viven, dijo al fin. Ella frunció ligeramente el ceño. No es un lugar que te haga sentir orgulloso. No vine a sentir orgullo, respondió. Vine a asumir lo que me corresponde. La mujer lo estudió durante varios segundos. Había sinceridad, pero también incertidumbre. Está bien. Sofía sonrió con alegría contenida. Entonces vamos los tres. Esa frase, tan simple, tenía un peso enorme. Los tres. Durante años él había vivido en singular, mi empresa, mis metas, mi éxito. Ahora existía un plural que exigía compromiso, mi hija, su madre, nuestra responsabilidad. Salieron del restaurante bajo miradas curiosas. Algunos susurraban, otros juzgaban en silencio. El millonario no miró a nadie. Caminaba junto a Sofía, consciente de cada paso. La niña tomó su mano sin pedir permiso. Esa naturalidad lo conmovió. No había rencor. No había reproche. Solo una apertura que no sabía si merecía. A medida que avanzaban por calles menos iluminadas, el contraste se volvió evidente. El lujo quedó atrás. Las luces doradas se transformaron en faroles parpadeantes. El pavimento impecable dio paso a banquetas irregulares. Cada paso lo alejaba de su zona cómoda y lo acercaba a una verdad imposible de ignorar. Llegaron a un edificio antiguo, con pintura desgastada y ventanas que hablaban de resistencia. Aquí, dijo la madre. Subieron por escaleras estrechas. Sofía hablaba con entusiasmo. Mamá hace una sopa riquísima cuando puede, y me lee cuentos aunque esté cansada. Y dice que el corazón se cura con esperanza. El millonario tragó saliva. Esa mujer no solo había criado sola a su hija, también había protegido su inocencia. Entraron al pequeño departamento. Era modesto, pero limpio y ordenado. Dibujos pegados en la pared. Un sofá gastado. Una mesa sencilla. Nada lujoso. Pero había algo que su mansión no tenía: calidez. Observó cada detalle como si estuviera enfrentando una realidad que siempre evitó ver. No es mucho, dijo ella, anticipando juicio. Es suficiente para demostrar que luchaste, respondió. Ella lo miró con sorpresa. Sofía corrió hacia un cajón y sacó un dibujo. Mira, dijo emocionada. Lo hice para cuando mi papá regresara. El aire pareció detenerse. Era un dibujo simple, 3 figuras tomadas de la mano, un sol brillante, una casa pequeña. Encima, con letras infantiles, se leía, mi familia. Algo se rompió dentro de él. Había una familia dibujada. Una familia que existía en la imaginación de su hija, pero que él había ignorado en la realidad. Lo guardé, dijo Sofía, porque sabía que algún día pasaría. No pudo hablar durante varios segundos. La madre lo observaba sin intentar conmoverlo. Intentaba entender si él realmente comprendía lo que había perdido. Necesita cirugía, dijo él retomando la conversación pendiente. Ella asintió. Sí. Y no es barata. Yo me encargo. Ella levantó la mano con suavidad. No quiero que solo pagues. Él entendió lo que realmente pedía. Quiero que estés en la sala de espera. Quiero que le expliques a tu hija por qué mamá entra a cirugía. Quiero que no estés sola si algo sale mal. Cada palabra lo obligaba a abandonar su antigua versión. Eso no podía resolverse con dinero.
Solo con compromiso real. Voy a estar ahí, afirmó. Ella lo sostuvo con la mirada. Entonces empieza ahora. Sofía se acercó y abrazó sus piernas. Un gesto espontáneo, natural, sin reservas. Él dudó un segundo, y luego la abrazó con torpeza. No sabía exactamente cómo hacerlo, pero sabía que no quería soltarla. En ese pequeño departamento, lejos del lujo y de cualquier apariencia, comprendió algo esencial. El verdadero poder no estaba en controlar mercados, sino en sostener manos pequeñas cuando aparece el miedo. Pero aún quedaba algo. Un detalle que la madre no había dicho. Algo que cambiaría por completo su manera de entender el pasado. Ella se sentó lentamente en el sofá. Hay algo que debes saber. Él la miró con atención. El día que salí del hospital cuando nació, intenté llamarte. El millonario frunció el ceño. Nunca recibí esa llamada. Ella asintió. Lo sé. Porque alguien bloqueó mi número. El silencio fue inmediato. ¿De qué hablas? Respiró hondo. Tu asistente en ese tiempo me dijo que no quería saber nada. Que estabas concentrado en un negocio importante. Que no insistiera. La sangre del millonario se heló. Recordó vagamente esa época, una negociación decisiva, un viaje internacional, filtros en su teléfono para evitar distracciones. Yo nunca pedí eso, murmuró. Ella lo miró con tristeza y resignación. Pero lo permitiste. Esa frase fue un golpe inesperado. No se trataba solo de una traición externa. Era la consecuencia de su propia negligencia. Había delegado tanto de su vida, que alguien más decidió qué noticias merecía escuchar. La llamada más importante de su vida nunca llegó a entrar. Y cuando entendió eso, algo se rompió por dentro. No podía culpar solamente a alguien más. Durante años había blindado su agenda como si fuera una fortaleza, y en ese proceso dejó fuera lo que realmente importaba. Endureció la voz y dijo que necesitaba escuchar toda la verdad. Ella asintió sin rodeos. Lo que estaba a punto de revelar no era sencillo ni agradable. En ese instante él comprendió que no se trataba solo de un reencuentro inesperado ni del descubrimiento de una hija. Era la consecuencia de decisiones mal tomadas, silencios prolongados y una vida paralela que creció sin su presencia. Si quería formar parte de ella ahora, no bastaría con decir que amaba, tendría que demostrarlo con hechos. Y apenas estaban comenzando. El pequeño departamento quedó en completo silencio después de aquella revelación. Una frase seguía golpeando su mente como eco imposible de apagar: el número estaba bloqueado. Durante años creyó que ella se había alejado por voluntad propia, que ambos habían decidido seguir caminos distintos, que el silencio era compartido. Ahora entendía que no fue casualidad. Fue el resultado de una vida tan cerrada y controlada que ni siquiera el nacimiento de su hija logró atravesar las barreras que él mismo impuso. Con voz baja, pero firme, repitió que necesitaba entender todo desde el principio. La madre de Sofía se sentó despacio, como si cargara un peso invisible mucho más grande que su cuerpo. El día que nació, comenzó a explicar, intentó llamarlo más de 10 veces. Él cerró los ojos. Más de 10 oportunidades que nunca tocaron su oído. Después fue a su oficina. Su asistente le dijo que estaba en una reunión internacional y que no podía ser interrumpido por asuntos personales. Asuntos personales. Esa etiqueta le cayó como un golpe seco. Su propia hija había sido clasificada como algo secundario. Recordó perfectamente aquella negociación millonaria que marcó el inicio de su expansión global. También recordó haber dado la instrucción de no pasar llamadas innecesarias. Sin saberlo, cerró la puerta a lo más importante de su vida. Susurró que no sabía que ella estaba esperando un bebé. Ella lo miró con incredulidad y tristeza contenida.
Le había contado antes de que se fuera. Él negó suavemente con la cabeza. Dijo que no lo recordaba. Ella respondió con serenidad dolorosa, porque en ese momento ya estabas pensando en tu próximo viaje. No hubo gritos. No hubo reproches exagerados. Solo una verdad cruda entre los dos. Él entendió que no fue una conspiración ni culpa exclusiva de terceros. Fue el resultado de prioridades mal acomodadas. Cuando ella se dio cuenta de que él no regresaría, decidió dejar de buscarlo. No quería que su hija creciera sintiendo que su padre no la eligió. Esa frase le apretó el pecho. Porque, aunque no fue una decisión consciente, el resultado fue el mismo: ausencia. Sofía dormía en el pequeño sofá abrazando su dibujo, ajena al peso de esa conversación. Él la observó con ternura mezclada con remordimiento y preguntó por qué nunca volvió a intentar localizarlo. Ella respiró hondo antes de responder que el amor no se mendiga. Esa idea lo desarmó. Él venía de un mundo donde todo se negociaba, donde cada problema tenía precio y cada obstáculo se resolvía con influencia. Pero el cariño no funciona así. Ella aclaró que no había ido al restaurante para enfrentarlo. Fue porque Sofía insistió en sentarse ahí. Decía que algún día su papá podría estar en ese lugar. Él sintió un escalofrío. No fue coincidencia. La niña lo había reconocido de alguna forma, aunque nunca lo hubiera visto. Algo dentro de ella lo sabía. La madre confesó que durante años miró a hombres que se parecían a él, guardando la esperanza de que alguno fuera el indicado. Él apretó los puños. Una parte de él deseaba retroceder el tiempo, regresar al día en que eligió el contrato en vez de la conversación. Pero el tiempo no se detiene, y eso lo sabía mejor que nadie. Preguntó cuando descubrieron el problema de salud. Ella bajó la mirada y respondió que hacía un año detectaron complicaciones en el corazón. La cirugía debía realizarse pronto. Él preguntó cómo había podido manejar todo sola. Ella sonrió con cansancio y contestó que las madres hacen lo que tienen que hacer cuando no hay alternativa. Él recorrió el departamento con la mirada, la mesa sencilla, el refrigerador antiguo, los medicamentos alineados en una repisa. Cada objeto era prueba de una vida que avanzó sin él, enfrentando dificultades sin su apoyo. Sacó el teléfono y dijo que haría una transferencia en ese momento. Ella se levantó de inmediato y le pidió que esperara. No quería que todo comenzara con dinero. Él frunció el ceño y recordó que la operación era urgente. Ella asintió, pero agregó que también necesitaba saber si él estaba dispuesto a cambiar. Esa pregunta lo dejó sin palabras. Siempre creyó que el éxito compensaba cualquier ausencia. Preguntó qué quería decir. Ella respondió con franqueza: si solo venía a resolver con dinero, se iría otra vez cuando sintiera que ya cumplió. Él bajó lentamente el teléfono. Dijo que no quería limitarse a cumplir, que quería quedarse. Las palabras salieron antes de analizarlas, y eso mismo lo asustó. Porque quedarse implicaba renunciar a ciertas comodidades, reorganizar prioridades, abrir espacio en su vida y mostrarse vulnerable. Ella propuso empezar con algo sencillo: quedarse esa noche. Él sintió un ligero vértigo. Su agenda estaba llena, tenía una reunión temprano y un vuelo programado. Pero por primera vez nada de eso parecía urgente. Miró a Sofía dormida, respirando con tranquilidad, aferrada a su dibujo de mi familia. Entendió que la verdadera prueba no era la cirugía ni el dinero, sino la presencia. Dijo que se quedaría. Ella lo observó buscando dudas en su expresión, pero no encontró ninguna. Le advirtió que el sofá no era cómodo. Él respondió que no estaba ahí por comodidad. Esa decisión marcó un punto de quiebre invisible. Esa noche no habría lujos ni silencio perfecto. Solo realidad. Mientras acomodaban una cobija para él,
sintió algo que no experimentaba desde hacía muchos años: humildad. No era la humildad ensayada frente a inversionistas ni la que se usa como estrategia en conferencias. Era algo distinto, crudo y auténtico. Se sentó junto a Sofía en el sofá. La niña se movió apenas y, sin abrir los ojos, susurró papá. A él se le deshizo algo por dentro. Ese murmullo tenía más peso que cualquier contrato firmado. Desde la pequeña cocina, la madre observaba en silencio. No estaba completamente convencida, pero había notado un cambio real en él, una actitud que antes no existía. Él levantó la mirada y, sin adornos, dijo que lo sentía. No fue un discurso largo ni una justificación elaborada. Solo una disculpa directa. Y precisamente por eso, sonó verdadera. Ella sostuvo su mirada y respondió que no se lo dijera a ella, que se lo demostrara a su hija. Él asintió. Sabía que las palabras ya no alcanzaban. Cuando el departamento quedó a oscuras, entendió algo esencial: el éxito no se mide por cifras, sino por ausencias. Y él había acumulado demasiadas. Tal vez no podía borrar el pasado, pero aún estaba a tiempo de construir algo diferente. Mientras Sofía dormía con la mano apoyada sobre la suya, tomó la decisión más importante de su vida: no invertiría en otra empresa, invertiría en permanecer. Pero la verdadera prueba no sería esa noche. Llegaría al día siguiente, cuando el mundo corporativo reclamara su atención, cuando las presiones regresaran y sus socios cuestionaran su cambio. Ahí se sabría si lo que sentía era solo una emoción pasajera o el inicio de una nueva versión de sí mismo. El amanecer se coló tímidamente por la pequeña ventana. No había cortinas elegantes ni sistemas automatizados regulando la luz. Solo un rayo dorado iluminando el rostro dormido de Sofía y a él, sentado en el sofá, despierto desde hacía horas. No había podido dormir, no por incomodidad, sino porque la realidad pesaba más que cualquier lujo. Observó a su hija respirar con esa calma que solo tienen los niños cuando se sienten protegidos. Y entendió algo doloroso. Ella descansaba tranquila porque creía que su papá estaba ahí, pero él todavía no había probado que realmente se quedaría. La madre salió de la habitación con pasos lentos. En su rostro se notaban los años de desgaste, aunque también una esperanza cautelosa. Comentó con suavidad que él no estaba acostumbrado a eso. Él negó con la cabeza. Ella preparó café en la pequeña cocina. El aroma llenó el espacio. Sin mirarlo, mencionó que tenía consulta médica ese día. Él respondió de inmediato que iría con ella. Se detuvo un segundo antes de recordarle que tenía trabajo. Él contestó que ese día no. En ese momento su teléfono vibró una vez, luego otra, y después una tercera. No necesitaba revisarlo para saber que eran mensajes urgentes, recordatorios, llamadas insistentes. El mundo empresarial comenzaba a exigirlo. Sacó el celular con calma y lo apagó. El gesto fue pequeño, pero significativo. Ella lo observó de reojo. ¿Seguro? Él afirmó que si no podía hacer eso, nada más tenía sentido. Sofía comenzó a despertarse. Abrió los ojos y, al verlo ahí, sonrió como si todo estuviera en orden. Dijo buenos días, papá. Esta vez no fue un susurro inconsciente, sino una afirmación clara. Él respondió buenos días, hija, sintiendo que ese título valía más que cualquier reconocimiento profesional. Después de un desayuno sencillo, fueron a la clínica pública donde ella tenía su cita. El edificio era modesto, sin lujos ni comodidades exclusivas. Las sillas eran incómodas, las paredes necesitaban pintura y el ambiente estaba cargado de incertidumbre. Él esperó sentado como cualquier persona preocupada por alguien que ama, sin privilegios ni accesos especiales. Ella le comentó que no tenía que quedarse toda la consulta. Él respondió que sí tenía que hacerlo.
Sofía jugaba con una pequeña muñeca que llevaba en el bolsillo. Cada cierto tiempo levantaba la mirada para asegurarse de que él seguía ahí. Y cada vez que lo veía, sonreía. Esa sonrisa era su examen constante. Cuando llamaron a la madre, Sofía tomó la mano de él y dijo que tal vez dolería mucho. Él respiró hondo y contestó que primero escucharían al médico y luego verían cómo ayudar. No prometió imposibles ni evitó la realidad, pero tampoco retrocedió. El doctor explicó con profesionalismo que la cirugía debía realizarse pronto, que el riesgo aumentaba con el tiempo y que necesitaban tomar una decisión rápida. Él escuchó cada palabra como si fuera un veredicto. No era una negociación ni una inversión, era vida. La madre mantenía la compostura, aunque su mano temblaba ligeramente. Sofía preguntó si todo saldría bien. El médico respondió que con la operación, las probabilidades eran favorables. Él respiró profundo y dijo que se realizara en el mejor hospital disponible. El médico advirtió que implicaba un costo elevado. Él sostuvo su mirada y afirmó que no importaba. La madre intervino y dijo que sí importaba. Él la miró y aclaró que no estaba intentando comprar perdón, sino hacer lo que debió hacer desde el principio. Ella lo observó unos segundos y asintió. La decisión estaba tomada. Entonces llegó otra prueba. Al encender el teléfono para hacer los trámites necesarios, comenzaron a entrar decenas de mensajes. Una reunión crítica había sido adelantada. Una inversión dependía de su presencia física. Uno de sus socios escribió que si no asistía ese día, perderían el acuerdo. Sintió el impulso antiguo de salir corriendo, de priorizar el negocio, de decir que eso no podía esperar. Pero algo había cambiado. Miró a Sofía, que dibujaba en una hoja dentro del consultorio. Otra vez había 3 figuras tomadas de la mano, y esta vez el padre estaba más cerca. Comprendió que la verdadera negociación no era con socios ni con mercados, sino con su propia coherencia. Tomó el teléfono y escribió un mensaje breve: «No estaré ahí. Prioridad familiar». Lo envió. El chat quedó en silencio por unos segundos. Después llegó una respuesta incrédula. ¿Desde cuándo el millonario deja el teléfono a un lado? Desde hoy, pensó, sin decirlo en voz alta. La madre lo miró y comentó que acababa de perder millones. Él respondió con calma que ya había perdido 5 años, y que eso había sido mucho más costoso. Ella no contestó, pero su expresión cambió. Había algo nuevo: respeto. Al salir de la clínica, el aire se sentía distinto. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque la dirección era otra. Caminaron en silencio unos minutos. Sofía sujetaba las manos de ambos. Una familia imperfecta, pero intentando ser real. Entonces la niña levantó la vista y preguntó si se quedaría cuando mamá estuviera en cirugía. Él se agachó frente a Sofía, quedando a su altura. Le sostuvo el rostro con suavidad y le dijo que no se iría a ningún lado. La madre observaba cada gesto con atención. Sabía que prometer era sencillo, lo verdaderamente complicado sería sostener esas palabras con el paso de los días. Sin embargo, esa mañana había visto algo distinto en él: decisión, coherencia, una determinación que no parecía improvisada. Esa noche, de regreso al departamento, experimentó una sensación desconocida para él en cualquier sala de juntas: miedo. No era temor a perder dinero ni a dañar su reputación. Era miedo a fallar otra vez como padre. Y en lugar de paralizarlo, ese miedo lo impulsó a avanzar. Cenaron algo sencillo. Sofía hablaba emocionada sobre la escuela, sobre una amiga, sobre un cuento que quería que él escuchara completo. Él la atendía sin distracciones. No miraba el reloj, no revisaba el teléfono, no interrumpía. Estaba ahí, de verdad. Desde la cocina, la madre los miraba. El dolor seguía presente,
Las heridas no habían cerrado, pero algo nuevo comenzaba a abrirse paso: esperanza. Cuando Sofía se quedó dormida, el silencio volvió a llenar el espacio. Él y la madre quedaron frente a frente. Ella le dijo con calma que nada de eso borraba el pasado y que todavía no lo había perdonado. Él asintió. No había llegado exigiendo absolución inmediata. Había llegado para demostrar que podía quedarse. Respiró profundo y confesó que no sabía hacerlo perfecto, pero quería aprender. No había estrategia en sus palabras, solo honestidad. Ella aceptó empezar con el día siguiente. Él entendió que reconstruir no sería un momento impactante, sino una suma de decisiones cotidianas. Miró hacia el cuarto donde Sofía dormía tranquila y comprendió que la mayor riqueza que había ignorado durante años estaba a unos pasos de distancia. Pero aún faltaba enfrentar la cirugía, la recuperación y algo más complejo: defender esa nueva prioridad frente a un mundo que no entendería su cambio. La batalla más difícil no sería contra el pasado, sino contra la versión antigua de sí mismo. La operación quedó programada para la semana siguiente. 7 días. Para cualquiera parecía poco tiempo. Para alguien que intentaba reparar años de ausencia, era una eternidad. Durante esa semana no volvió a su mansión. Canceló compromisos, delegó decisiones y reorganizó su agenda. Sus socios comenzaron a inquietarse. Algunos llamaban con insistencia, otros enviaban mensajes ambiguos. Uno incluso apareció sin aviso frente al edificio modesto donde ahora pasaba la mayor parte del tiempo. El socio lo miró alrededor con evidente incomodidad y preguntó qué estaba haciendo. Él respondió sin titubear que estaba haciendo lo que debió hacer años atrás. El socio advirtió que estaba poniendo en riesgo inversiones enormes por una situación personal. Antes, esa frase lo habría hecho reaccionar con cifras y argumentos. Ahora no necesitaba convencer a nadie. Aclaró con serenidad que no era una situación personal cualquiera, que era su hija. El socio guardó silencio unos segundos y señaló que nunca había mencionado tener una hija. Él sostuvo la mirada y admitió que nunca estuvo para ella. El socio insistió en que el mercado no espera, que si perdía esa oportunidad quizá no volvería. Él miró hacia la ventana del departamento donde Sofía dibujaba concentrada. Dijo que hay oportunidades que no regresan y que ya había perdido una vez la más importante. El socio entendió que no cambiaría de opinión y se fue. Cerró la puerta con calma. Esa era la prueba real: mantenerse firme frente al mundo que siempre lo definió. Esa noche, mientras ayudaba a Sofía con la tarea, ella levantó la vista y preguntó si se iría cuando mamá entrara al hospital. Él dejó el lápiz sobre la mesa. La niña añadió que ni siquiera si lo llamaban del trabajo. Sonrió con ternura y respondió que el trabajo podía esperar. Sofía inclinó la cabeza y comentó que los adultos a veces dicen eso, pero no siempre cumplen. Esa frase no sonó como reproche, sino como experiencia. Él le pidió que lo mirara y que con el tiempo decidiera si mantenía su palabra. Sofía lo observó unos segundos, evaluándolo con seriedad, y luego sonrió diciendo que confiaba en él. Esa confianza lo sacudió más que cualquier presión empresarial, porque era frágil y podía romperse con facilidad. Los días avanzaron entre consultas médicas, preparativos y momentos sencillos. Aprendió a preparar un desayuno básico, a leer cuentos exagerando las voces, a escuchar sin mirar el reloj. Eran gestos pequeños, pero para él representaban un cambio profundo. La madre observaba todo con cautela. Una noche, mientras Sofía dormía, ella admitió que no pensó que él se quedaría. Él respondió con honestidad que tampoco lo imaginaba. Ella preguntó qué había cambiado. Después de unos segundos, él explicó que comprendió que todo lo que construyó carecía de sentido si no sabía para quién lo hacía. Ella bajó la mirada y recordó que siempre quiso ganar. Él asintió,
pero reconoció que no entendía que ganar también significaba permanecer. Llegó el día de la cirugía. Gracias a su decisión, el hospital era moderno y especializado. La madre aparentaba serenidad, aunque sus manos revelaban temor. Sofía apretaba con fuerza la mano de él y dijo que le daba miedo que doliera mucho. Él se inclinó hasta quedar a su altura y le aseguró que los médicos sabían lo que hacían y que estaría ahí todo el tiempo. Antes de entrar al quirófano, la madre lo miró. No hubo discursos largos, solo una mirada cargada de historia. Le pidió que no dejara sola a la niña. Él respondió que nunca más. La puerta se cerró. La espera comenzó. Las horas avanzaban con una lentitud desesperante. Parecían días enteros condensados en una sala de espera. Él no revisó el celular, no abrió correos, no respondió mensajes. Permaneció sentado junto a Sofía, explicándole lo que podía sin disfrazar la realidad. Le contó historias, le habló de las estrellas, le aseguró que pasara lo que pasara, no estaría sola. En medio de esa espera, el teléfono comenzó a vibrar con insistencia. Era la misma negociación decisiva que había pospuesto. En la pantalla apareció un mensaje directo: última oportunidad, confirma tu presencia ahora. Se quedó mirando esas palabras. No era solo una decisión profesional, era una definición de quien quería ser. Volteó hacia Sofía. La niña descansaba apoyada en su hombro, intentando mostrarse valiente. Apagó el teléfono otra vez. Sin dramatismo. Sin titubeos. Solo una elección. Horas después, el médico salió. La cirugía había salido bien. Sofía se lanzó a sus brazos diciendo que sabía que todo estaría bien. Él no pudo contener las lágrimas. No eran de culpa, eran de alivio. Cuando por fin pudieron verla en recuperación, tomó la mano de la madre y le susurró que todo había salido correctamente. Ella abrió los ojos lentamente y, por primera vez en muchos años, no vio distancia en él. Vio presencia. Días más tarde, mientras ella descansaba en casa, llegó algo inesperado: una carta. Era de uno de sus principales socios. En el mensaje explicaban que, a pesar de su ausencia, decidieron mantener el acuerdo. Su postura frente a la familia había generado un respeto que no anticipaban. Incluso los inversionistas valoraban líderes con principios claros. Leyó la carta en silencio. No esperaba esa consecuencia, pero comprendió algo profundo. Cuando eliges lo correcto, puede que el mundo tarde en entenderlo, pero termina respetándolo. Sofía se acercó y preguntó si era del trabajo. Él asintió. La niña comentó que pensó que se metería en problemas. Él sonrió y dijo que no esta vez. Ella lo abrazó y aseguró que entonces había ganado. Él la miró con ternura y aclaró que sí, pero no por el trabajo. Ella preguntó entonces por qué. Él la sostuvo con firmeza y suavidad al mismo tiempo y respondió que ganó porque se quedó. Sofía sonrió como si esa respuesta lo explicara todo. Y así era. Esa noche cenaron los tres alrededor de una mesa pequeña, sin lujos, pero llena de conversación. Él entendió que la transformación no fue un instante heroico, sino una decisión que debía repetirse cada día. Había superado la prueba más difícil, elegir ser padre. Pero quedarse no bastaba, ahora debía construir. Entre dibujos infantiles y medicamentos ordenados en una repisa, comprendió que su verdadera riqueza no estaba en cuentas bancarias, sino en la confianza de una niña que decidió creer en él. Y esa confianza ahora era su responsabilidad más grande. Los meses siguientes no fueron perfectos. No hubo cambios mágicos, ni reconciliaciones instantáneas. Hubo realidad, ajustes, conversaciones incómodas y recuerdos que todavía dolían. Pero hubo algo constante: presencia. La madre se recuperó poco a poco. La operación fue un éxito,
aunque el proceso exigía paciencia. Él reorganizó su vida sin hacerlo público. Redujo viajes, delegó funciones estratégicas y dejó de asistir a eventos que antes consideraba imprescindibles. Algunos socios se alejaron, otros se sorprendieron y unos cuantos comenzaron a replantear sus propias prioridades. Porque cuando alguien en posición de liderazgo cambia, el entorno también se mueve. Sin embargo, la transformación más profunda no ocurrió en oficinas ni en salas de juntas. Sucedió en el pequeño departamento donde cada tarde Sofía corría hacia la puerta al escuchar sus pasos y anunciaba con emoción que papá ya estaba en casa. Esa frase se convirtió en el sonido más valioso de su vida. Aprendió cosas que antes le parecían insignificantes. Descubrió que una tarea escolar podía ser más urgente que una reunión, que escuchar el mismo cuento 5 veces tenía más impacto que cualquier conferencia, que un abrazo espontáneo podía reparar años de distancia. Aprendió a estar sin agenda, a soltar el reloj, a escuchar sin interrumpir. Una tarde, mientras Sofía dibujaba, levantó la mirada y le preguntó si recordaba el día que la dejó sentarse con él en el restaurante. Él sonrió y dijo que sí. La niña comentó que desde ese momento supo que era él. Él preguntó cómo podía estar tan segura. Sofía respondió con naturalidad que lo notó porque se veía triste, y su mamá siempre le decía que las personas tristes a veces solo necesitan que alguien las mire de verdad. Sintió un nudo en la garganta. Durante años lo admiraron, lo necesitaron, lo respetaron, pero casi nadie lo había visto realmente. Esa niña sí lo hizo. Y eso lo cambió todo. Con el tiempo decidió ir más allá. No quería transformar solo su hogar, sino también lo que había aprendido en algo más grande. Comenzó a apoyar programas para padres ausentes, creó espacios de orientación para hombres que habían puesto el trabajo por encima de la familia e invirtió en clínicas públicas que atendían a madres sin recursos. Esta vez no hubo cámaras, ni eventos, ni placas con su nombre. Solo acción discreta. Una noche, caminando los tres por un parque cercano, Sofía tomó las manos de ambos y dijo que ahora eran una familia de verdad. Él y la madre se miraron. Había cicatrices y errores, pero también una decisión compartida. Él respondió que lo eran porque ahora se elegían cada día. Sofía sonrió satisfecha. Él entendió algo esencial. Ser padre no es un título, es una práctica diaria, no es un momento, es constancia. Tiempo después, mientras empacaban cajas para mudarse a un lugar más amplio, no lujoso, pero cómodo, Sofía encontró su viejo dibujo de las 3 figuras tomadas de la mano. Lo sostuvo con orgullo y dijo que ahora sí se parecía a ellos. Él observó el dibujo. El padre ya no estaba apartado, estaba en el centro, sosteniendo ambas manos con firmeza. Le susurró gracias por creer en mí. Sofía frunció el ceño con dulzura y respondió que no fue cuestión de creer, que siempre lo supo. El paso de los años hizo que aquel departamento quedara atrás. No fue por vergüenza ni por querer borrar el pasado, sino porque ahora estaban listos para avanzar juntos. La nueva casa no tenía lujos exagerados, tenía armonía. Él seguía siendo un hombre exitoso, pero ya no vivía atrapado en la obsesión. Aprendió a rechazar reuniones innecesarias. Entendió que el dinero es una herramienta, no una identidad. También comprendió que la ausencia cuesta más que cualquier pérdida económica. Una noche, mientras Sofía dormía profundamente, su madre se acercó y le dijo en voz baja, «¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió?» Él la miró sin intentar escapar de la conversación. «¿Qué cosa?» Ella respondió, «Que no trataste de justificarte cuando supiste la verdad». Él soltó el aire lentamente, porque sabía que no existía argumento que pudiera borrar lo que había hecho. Ella asintió, y en ese gesto silencioso se selló algo mucho más grande. Entendió que la humildad no es debilidad, es crecimiento. Descubrió que el verdadero liderazgo no se demuestra en oficinas elegantes, sino en decisiones íntimas,
quedarse cuando lo más fácil es irse, escuchar cuando sería más cómodo ignorar, asumir errores cuando lo tentador es buscar excusas. Años después, ya más grande, Sofía recibió una tarea en la escuela: escribir sobre la persona que más la había sorprendido en su vida. Ella escribió: «Mi papá me sorprendió porque eligió quedarse. No me habló de dinero, ni de empresas, ni de regalos. Me habló de estar presente». Cuando leyó esas palabras, comprendió que su mayor legado no serían propiedades ni inversiones, sino esa simple verdad: eligió quedarse. Muchas veces creemos que el éxito se mide por lo que acumulamos, por los logros que presumimos o por lo que mostramos al mundo. Pero la vida evalúa en silencio con otras preguntas. ¿Estuviste ahí cuando alguien te necesitaba? ¿Elegiste permanecer cuando era incómodo? ¿Miraste de verdad a quienes estaban frente a ti? Este hombre lo tenía todo, menos lo esencial. Y fue una pregunta sencilla, hecha por una niña con hambre y esperanza, la que lo obligó a despertar. «Papá, ¿puedo comer contigo?». No era solo una invitación a compartir comida, era un llamado a compartir tiempo, atención y amor. Porque al final no recordamos cuánto ganamos, sino quién estuvo a nuestro lado. Si hoy tienes la oportunidad de quedarte, hazlo. Si puedes llamar, llama. Si puedes escuchar, escucha. El tiempo no regresa, pero una decisión tomada a tiempo puede transformar el mañana. Y a veces, la mayor demostración de amor no está en las promesas, sino en permanecer.